Buenos días a todos. Comienza el taller Herramientas TIC y contenidos accesibles en la educación. Quiero antes de nada situarnos, digamos, en contexto del motivo de este taller que estamos organizando en CENTAC. Como sabemos todos, las TIC están transformando el mundo educativo porque ofrecen enormes posibilidades. Es una nueva manera de enseñar, nueva manera de aprender, nueva manera de comunicarte con los alumnos, con los profesores. Pero ¿qué ocurre si las TIC en sí no son accesibles? Pueden ser un freno o pueden ser realmente una herramienta de integración, ¿no? Sobre este tema vamos a tratar hoy en este taller de CENTAC. Antes de nada quiero saludar a todos los que nos están viendo a través de Internet. Quiero recordar que este evento se transmite en directo y es accesible, o sea, lo estamos transmitiendo con subtitulado y con intérpretes de lengua de signos. Por eso pido especialmente a nuestros participantes que intentemos todos, y yo soy la primera, en hablar claro y en hablar de una manera pausada, ¿no? Quiero también invitaros a los que nos estéis viendo a que participéis con vuestras preguntas a través de nuestra página web, de Facebook, de Twitter. Y también quiero dar un saludo desde aquí a todos nuestros patronos de la Fundación CENTAC, sin los cuales no sería posible el poder hacer estas actividades, al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través del Real Patronato sobre Discapacidad, al Corte Inglés, a la Fundación 11, a la Fundación Vodafone, a Telefónica, a Acciona, a Red.es, que pertenece al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a dos centros de referencia estatal, a CEAPAZ, Centro Estatal de Ayudas Técnicas y Autonomía Personal, situado en Madrid, y al CRE, Centro de Referencia Estatal de Discapacidad y Dependencia, situado en León, y al CERMI, que como sabéis es la asociación que aglutina las principales asociaciones de discapacidad. Y muy especialmente a quien quiero darle las gracias es a los 4 participantes que tenemos aquí, que han aceptado muy amablemente el participar hoy en este taller, ¿no? Con nosotros está Julián García Villalobos. Él es coordinador del Grupo de Accesibilidad a los Contenidos Educativos Digitales de la ONCE. Es psicólogo, profesor de Pedagogía Terapéutica, es experto en accesibilidad y, como hemos dicho, coordina el Grupo ACEDO, ¿no? La ONCE, Julián, corrígeme si me equivoco, vosotros atendéis en torno a unos 7.500 alumnos con discapacidad visual, ¿no? La mayoría de ellos están integrados en centros ordinarios y eso es muy importante resaltarlo por el tema de la inclusión, y además posteriormente iremos hablando sobre qué retos plantea esto en la accesibilidad. Y bueno, y el objetivo que tiene muy claro la ONCE es que la accesibilidad es una vía de inclusión y acceso a la formación en todas las áreas, ¿no? Bienvenido y muchas gracias por estar aquí, Clara Marqués Nogaledo es jefa de estudios del Colegio Tres Olivos, que pertenece a la Fundación Dales la Palabra. Ha estudiado magisterio preescolar, es licenciada en psicopedagogía, especialidad educación especial. Es ponente en cursos de formación de FIAPAS y de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, y eres autora de artículos científicos relacionados con educación y la utilización de las TIC en el aula. La Fundación Dales la Palabra, a la que pertenece el Colegio Tres Olivos, se creó con el objetivo de la inclusión escolar y laboral de personas con discapacidad auditiva, ¿no? Y el Colegio Tres Olivos imparte enseñanzas a niños que van desde la etapa de los 0 a los 18 años, y además también dais cursos de formación profesional, ¿no? Y actualmente contáis con 94 alumnos con discapacidad auditiva, que representan en torno a un 10% de los alumnos. O sea, es otro ejemplo también de integración, de educación inclusiva, ¿no? Bueno, bienvenida y muchas gracias, Clara, por aceptar la invitación a participar. Pilar Melara San Román
Es directora del Máster Universitario en Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ICADE de la Universidad Pontificia de Comillas. Es licenciada en Derecho, en Ciencias Económicas y Empresariales y doctora en Ciencias Económicas y Empresariales. Es profesora del Departamento de Marketing de ICADE desde el 89 y es directora del MBA desde el 2006. Y además queremos resaltar, y el motivo especial por el cual la hemos invitado, es porque llevan impartiendo un máster MBA para personas con discapacidad desde hace 5 años, la quinta edición. Quinta edición. Está bienal y ahora es anual, pero sí, hace muchos años ya. Muchos años, y soléis contar en torno a unos 15 alumnos sí. Por año, ¿no? Sí. Por lo cual ahí hay diferentes discapacidades que están representadas, ¿no? Bienvenida y muchas gracias, por estar aquí. De verdad. Y Valentín Sama Rojo es técnico de TIC y accesibilidad de Unideis, asesora en todo lo relativo al ámbito universitario en la UNED, que como sabéis la UNED es la universidad a distancia. Actualmente contáis en torno a unos 7.700 alumnos con discapacidad. Sí, matrículas son unas 7.700 y alumnos 7.000 y pico, porque hay gente que está matriculada en varias cosas. O sea que por ahí ronda. Por ahí ronda sí. la cifra, ¿no? Y ellos, y Valentín, él se encarga de atender a toda la comunidad universitaria de la UNED, con lo cual es a profesores, alumnos, a personal investigador y atender las necesidades específicas que necesitan los alumnos con discapacidad, en tutorías, exámenes, sí. O sea que también tiene una amplia experiencia en el tema que vamos a hablar. Y además cuenta con una guía de accesibilidad de documentos electrónicos que yo os animo a todos a descargar porque realmente es muy útil y luego él nos comentará un poquito más sobre ella, ¿no? Pues nada, pues bienvenidos todos y muchas gracias por estar aquí. Entonces, si os parece, podemos empezar un poco a hablar sobre el tema de las herramientas TIC y contenidos accesibles en la educación. Yo iré lanzando alguna pregunta, pero estoy seguro, como todos tenéis muchísima experiencia, va a surgir diálogo y propias preguntas en torno a ello, ¿no? Un tema que estamos viendo es que barreras digitales, o sea, las TIC hemos dicho que están muy incorporadas ya en la educación, ¿no? Pero puede haber todavía, hay barreras digitales en el acceso a dispositivos, al software educativo, a la navegación en la web. Entonces, por ir empezando, lanzo la pregunta. Los sistemas operativos, Windows, Mac, Linux, las tablets, las Apple, actualmente ya cuentan con opciones de accesibilidad y personalización. ¿Estas opciones son suficientemente conocidas por los profesores, por los alumnos, por las familias? ¿Cómo podemos incrementar ese conocimiento? Un poco lo dejo ahí abierto al aire, si queréis ir empezando. Quien quiera romper el hielo o queráis. Yo de las aplicaciones, de los sistemas operativos y las aplicaciones que llevan de accesibilidad, la verdad es que hemos avanzado bastante. Ya hay revisores de pantallas, lectores de lo que es la pantalla casi en todos los sistemas operativos, pero digamos que están todavía iniciando. O sea, muchas veces el hecho de que exista una herramienta de accesibilidad en un dispositivo, pensamos que está solucionando el problema. Y la verdad es que no es así. Primero porque muchos de los revisores de pantalla que hay en los dispositivos ahora mismo no son válidos, hablan. Pero el hecho de que hablen no es válido. Tienen que tener una velocidad, un tono, un timbre, refrescar rápidamente, tiene que cumplir unas características que la verdad es que muy pocos cumplen, ¿no? Con las herramientas de ampliación de caracteres, pues pasa lo mismo. Una cosa es que se amplíe la pantalla y se pixele y no puedas leer, y otra cosa es que realmente puedas trabajar con ellos. Indudablemente se avanza. De hecho, de no tener nada a tener una herramienta que te lo permite, pues está bien, pero no es válido. Y luego la otra, que es la lucha que tenemos, que es que el hecho de que existe esa herramienta no garantiza absolutamente nada la accesibilidad. Porque si lo que tiene que leer, lo que tiene que ver, o lo que tiene que manejar a nivel manual no es accesible, pues no tenemos mucho. Pero vamos, sí es verdad que además se desconoce casi todos los sitios. Nosotros hemos estado en colegios donde a los chavales normales y tal, tú vas a un sitio donde hay Windows
y todos tienen el mismo escritorio, igual de grande, igual de color, igual que tal, y no es así eso, o sea, no es válido para todos los chavales, nadie cambia los colores, los tamaños, los tal, de nada. Lo mismo pasa con el resto de sistemas operativos, o sea que pues no los conocen. Nosotros hemos ido a cambiarle sistema, nosotros hemos ido a cambiarle los formatos a chavales que tienen resto de visión, sí, y con cambiarles el color, con cambiarle el icono más grande, el tamaño de la letra y tal, y se ha quedado el maestro diciendo, anda, pues yo tengo otro ahí que le venía muy bien, y este y tal, anda, mira, pues y con los colores que siempre aquí, con la banderita del Windows y tal, pues, y es así, o sea, no se conoce. En muchas ocasiones se conoce un poco en base a la necesidad que hay, puntual. Dices, bueno, pues tengo este año este caso y tengo que buscar estrategias o recursos. Pero siempre un poco también en función de la información que le llega, cómo le llega, a lo mejor le llega tarde, el niño o la persona no se ha visto beneficiada desde un principio, no está abierta a todo el mundo, no es conocida por todo el mundo, realmente. ¿Y qué podemos hacer para que se conozca? Pues yo hay una cosa que los llevo que es cuando he visto un poco de qué iba la temática, que está en general, que es educar a la ciudadanía en lo que es, en el caso nuestro, por ejemplo, que estamos metidos en la educación, pero desde chiquititos, muchas veces dicen, es que la accesibilidad es para la universidad. No, la universidad no. Ante la universidad hay más cosas, y también hay muchas cosas. En el aula de infantil ya hay cosas que un niño puede hacer por el otro y hacerlo accesible. O sea, yo creo que es ahí. Luego hay niveles, claro, lógicamente, al informático es al que más hay que pedirle, pues es el que tiene que tal y no sé cuánto. Y a lo mejor al maestro de turno, pues menos. Pero hay que tener en cuenta, por ejemplo, que la mayor producción de material educativo son los maestros. Luego, son los que más generan. Sí, en cualquier caso, yo creo que cualquier recurso que se implemente dentro de un aula no solo va a beneficiar a aquellos alumnos que tienen discapacidad, sino que con ellos abarcas una población que tiene otro tipo de dificultades. A lo mejor tiene dificultades de memoria, de vocación, no llega a ser una discapacidad reconocida, por así decirlo, pero el tenerlo estandarizado o dentro de la forma habitual de trabajar dentro de un aula, en cualquier caso va a facilitar a todos el acceso. Sí, yo creo que lo que dice Julián, que es desconocimiento de que igual, bueno, también lo que dice Clara, de que igual tienes una necesidad puntual de necesito ampliar la pantalla y lo haces, pero si necesitas usar el ordenador a diario con ese sistema, pues igual necesitas un recurso más específico. Y luego lo que comentaba Julián, que yo creo que el desconocimiento de simplemente las herramientas básicas de un editor de texto, o sea, de decir, si hago un título tengo que usar los estilos, no tengo que usar la negrita y ampliar el tamaño de la letra, porque si no, no estoy proporcionándole estructura al documento. O sea, son elementos que están en todos los editores, pero que no sé si por desconocimiento o simplemente por... Sí, yo creo que es desconocimiento, pues no se usan. Entonces, si los usásemos todos, el nivel de accesibilidad subiría con un esfuerzo mínimo, porque es simplemente usar las herramientas correctamente. No hace falta recibir una formación específica en accesibilidad, es simplemente usar Word o OpenOffice o lo que sea correctamente. Hombre, yo sí que, vamos a ver, con independencia de que da igual en el entorno en que te muevas, creo que el conocimiento a veces de las herramientas informáticas en general no es bueno, y tú ves cualquier documento y sacas, como digo yo, las vergüenzas, que es el párrafo, y de pronto descubres que la gente no sabemos utilizar estilos de generación y tal, y eso es verdad que se traslada a todos los entornos. Yo creo que sí que es cierto, estoy de acuerdo con Julián, que se ha evolucionado mucho. Falta mucho por hacer, porque, por ejemplo, nosotros en nuestro caso somos los de la universidad. Los de la universidad ya vienen, ya conocen ellos, en este caso, sus herramientas. Y con todo y con eso, a veces un cambio de herramienta, pues por ejemplo, estoy pensando de un zoom text a un JAWS. A veces cambiar de zoom text al JAWS, de ampliar el texto a alguien que te lo lee, no es solamente una cuestión de que sea la mejor herramienta, sino la cuestión personal de reconocer que necesitas que te lean porque ya no eres capaz de ver, con lo cual ahí entra también un aspecto personal, que también hay que... emocional, que la gestión es compleja, ¿no? Sí. Pero es cierto, por ejemplo, que todavía son programas que no te leen todos los formatos. Es decir, tú, por ejemplo, tienes que hacer un caso para ellos y si no lo vas a escanear, y si no lo pones en PDF o en Word no te lo lee, las tablas no sé qué. Es decir, vamos avanzando en general, se lee más, pero no todo. Por ejemplo, hay programas que todavía no se pueden... A ver, entiendo que puede ser complejo, es decir,
el Project, pues es un programa complejo, pues porque tiene muchas ventanas, pero también creo que es muy complejo que en un momento determinado una persona que a lo mejor tiene discapacidad visual o discapacidad auditiva vea una película o escuche una película y sin embargo se hace. Entonces, sí que es cierto que se ha hecho mucho para lo que había, pero ahora queda también que vayamos teniendo temas específicos, porque bueno, pues porque una persona, en el caso a lo mejor del MBA, que es una cosa más, si queréis más específica, no puede utilizar un Project, o por qué no puede utilizar un SPSS, es decir, ese tipo de aspectos que también son más profesionales, pero que también supone se van a enfrentar con ello en el mundo profesional. Sí. Lo que pasa es que yo creo que también están conviviendo ahora varias generaciones que no tienen, hablando de la competencia digital y estas cosas, no tienen la misma competencia digital. Hay una generación que todavía tiene muchísimo miedo a tocar, a probar, a lo conocido y bueno, lo que he hecho toda la vida, con una generación de alumnos que en muchas ocasiones están mucho más informados, Sí. con un manejo mucho más diestro, y entonces hacer convivir las dos cosas pues se hace complicado. Sí que es verdad que quedan por mejorar muchos de los recursos, pero que en cualquier caso las personas que estamos trabajando con ello y que lo probamos y lo vemos habitualmente, sí que tenemos que ser exigentes en cuanto al feedback que se da de mandar, de pedir, de explicar también un poco, porque si no, no hay mejora. Dices, bueno, pues esperaremos que a alguien se le ilumine una bombillita y decida mejorar esto o decida mejorar lo otro. En ese sentido sí que hay que ser un poco más proactivo y más... No, está claro que si explicas por qué tienes que usar estilos en el editor de texto, que no es solo por los estudiantes con discapacidad, que es que si yo mañana quiero el estilo en color verde y hoy eres negro, pues son 3 clics. Sí. Y ya está, o sea que, y luego si quiero hacer un índice automático, bueno, un montón de cosas que no es, o sea, que me beneficia a mí como autor o como generador de contenidos. Cosa. Y luego, bueno, a raíz de lo que decía María, luego hay un problema con las temáticas, o sea, bueno, antes lo hablábamos cuando hemos llegado, que hacer accesible un contenido de matemáticas, un contenido científico es muchísimo más complicado que hacer accesible un contenido que puede ser de literatura, que probablemente sea solo texto y tenga alguna imagen, pero el contenido científico la verdad es que nos está dando bastantes problemas también a nosotros en la universidad. Sí, porque lo comentábamos antes al llegar con Julián, por muy adaptado, por mucha tecnología que se utilice, requiere de un pensamiento abstracto, que en muchas ocasiones, claro, es la propia persona, en definitiva, la que tiene que hacer toda esa transición. Pues, bueno, que te pongan, comentábamos, una integral, o te la explique literalmente, cuesta digerirla, incluso para los que hemos hecho un par de ellas, o sea, que no es algo especialmente... Yo en casos, por ejemplo, cuando veo un balance y oigo cómo lo está con Yaus y tal, y dices, debemos tener, porque yo que he visto algún balance que otro y me da un ataque de caspa cada vez que veo eso. O sea, porque lo oyes porque tienes que tener lo que tú dices, claro, una capacidad abstracta. Sobre todo porque ya no es solamente la utilización de un recurso tecnológico, un avance tecnológico, sino también la adaptación que se hace del contenido que se va a mostrar. Desde los textos, adaptación de textos, hasta adaptación de vocabulario para que pueda ser accesible. Con lo cual... Bueno, es que el tema de accesibilidad, muchas veces hablamos de accesibilidad, hablamos de unas pautas, de unas normas, de unas recomendaciones que hay que dar, ¿no? Yo creo que va muy unido a accesibilidad a tecnología. O sea, indudablemente explicar un balance con un JAWS es horrible. Bueno. Horrible. Entonces, claro, la accesibilidad está ahí en que ese balance tiene que estar accesible para poder leer con la herramienta válida. Ahí la herramienta válida para un balance, para una integral, es una línea Braille, que la puedes leer tantas veces como quiera, puede subir, bajar y tal, y no tiene que comprender de un golpe todo lo que le van a contar, ¿no? Por eso va muy unido, muchas veces digo, no, es que hay que hacer accesible esto, no hay que hacer accesible eso, pero ¿a qué herramienta va? Claro. Yo siempre pongo un ejemplo que dice, bueno, hay unas pautas, unas normas que te dicen, hay que cumplir con la legislación, que luego no se cumple la legislación, pero bueno, existe la legislación, y dice, 2 As, pero 2 As,
2 As ¿Eso es... qué significa? ¿No? Te coge las pautas y las pone, ya lo he cumplido. Dice, ya, pero es que mire usted, esto iba dirigido a chavales de infantil. Y resulta que lo primero es, usted pone todo texto. Y explica al niño con letras qué tiene que hacer. Pues eso no es accesible para un niño que no tiene competencia lectora. Lo cual cumplirá mucha accesibilidad, pero no vale para nada. ¿Por qué? Pues porque lo que ha puesto usted allí, el niño no puede leerlo. Y no puede manejar un JAWS. Porque el niño no sabe manejar una herramienta que es más compleja. Si hubiese manejar, posiblemente no necesitaría estar en educación infantil, estaría un poco más. Entonces, va mucho unido a eso, ¿no? La accesibilidad a la herramienta y luego al nivel. Hay muchas veces que nos dicen, oye, mira, es que estamos haciendo, a nosotros nos llaman, a nivel de asesoramiento, estamos haciendo un programa, pues, de un emulador de un reactor de no sé qué. Pues explícalo, ¿qué quieres que te diga? Si no va a haber ningún ciego que se meta a hacer reactores de no sé qué. O sea, el hacer eso accesible para todo el mundo no tiene sentido. Gente que te llama, es que estamos explicando los colores. A un ciego total, ¿cómo hacemos los colores? Es muy fácil, coge la ficha y se la salta. Usted, a nivel conceptual, le explica al niño lo que son los colores, pero no tiene que el niño ni discriminar el rojo por un cuadrito. No, mire usted, los colores son los colores, ¿no? Yo creo que va muy unido a eso, y sobre todo a la herramienta, ¿no? Que es lo que decía lo del balance, ¿no? Un balance con JAWS de la manera, una curva, una función, explicada con un tal, que sea apasionante, alucinante. Con lo cual eso tiene mucho que ver también con aplicar el sentido común en las cosas que estamos realizando, ¿no? El otro día en otro taller comentaban eso, que la accesibilidad tiene mucho que ver también con el sentido común y aplicar cosas en la medida de lo posible. Me parece muy interesante lo que estáis comentando, que a lo mejor, y lo lanzo como pregunta, a lo mejor estamos a veces queriendo ser excesivamente perfeccionistas en la accesibilidad para un tema y no nos centramos en decir a quién va dirigido. Por ejemplo, el tema que comentabas, o sea, el nivel educativo que pueda esa persona o la capacidad que tiene de aprender esa persona hay que tenerla en cuenta para hacer la herramienta accesible. Y de todas formas también estabais comentando el tema de la dificultad que a veces hay de contenidos muy complejos, el poder adaptarlos, ¿no? Yo ahí lanzo una pregunta a los profesores. O sea, yo entiendo que los profesores en general, cuando tienen que impartir una materia, colocarse en la piel del alumno que no tiene ni idea del tema que va a hablar y le tiene que transmitir esos conocimientos, ¿no? Entonces, es verdad que entiendo que es como un sobreesfuerzo el decir, lo tengo que hacer más sencillo todavía, ¿no? Pero es cierto que si las cosas cuanto más sencillas se explican, mejor las entiende todo el mundo, ¿no? Entonces, con lo cual, a lo mejor, y esto va unido al tema de la calidad, que también en otras veces ha salido la accesibilidad, unido al tema de la calidad, no podemos utilizarlo como un tema de decir, busquemos maneras más sencillas de poder explicar las cosas y temas técnicos, muy técnicos, que es que las tiene que saber el alumno porque si no, no puede saber esa materia, como comentaba Julián. A lo mejor, si hay herramientas determinadas, específicas, como puede ser el línea braille u otras, utilizarlas, ¿no? Entonces, a lo mejor por ahí podríamos ir, ¿no? También caminando, ¿no? Hablando del tema antes lo comentábamos antes de empezar el taller, el tema de las familias, el papel que ocupan, ¿no? Sobre todo en las primeras etapas de la educación. ¿Cómo veis el grado de familiaridad de las familias con la adaptación de las tecnologías a las diferentes discapacidades que puedan tener sus hijos? Porque de hecho muchos niños, cuando llegan a casa tienen que hacer sus tareas escolares y tienen los padres que ayudarles en la realización de tareas como cualquier niño, ¿no? Como a todos los niños. ¿Cómo veis el tema? ¿Los padres realmente se están incorporando al mundo de las tecnologías para ayudarles en las tareas de los niños? Hombre, yo, en el caso nuestro, digamos, yo pondría dos bloques, ¿no? Aquellos que los niños están utilizando la tecnología y los padres, digamos, que están dentro de lo que es la tecnología, o sea, digamos que son también adictos a la tecnología, o los que nosotros denominamos los ciberfóbicos, o sea, que ven un ordenador y se le ponen los pelos como escarpias, ¿no? Es verdad que, claro, el apoyo que el niño, cualquier chaval tiene que tener a la hora de
en su casa pues es fundamental. En el caso de los ciegos, lo lógico sería que duplicasen las herramientas. Aquello que están utilizando en el colegio lo puedan utilizar también en su casa. Si tienen una línea Braille, pues una línea Braille, un JAWS, un programa software, otro programa software en su casa. Eso la verdad es que es muy complicado hoy en día. ¿Por qué? Porque aparte de la accesibilidad al programa está la accesibilidad económica, que en muchos casos también te lleva a que no cumpla. Ahí no hay normas, pero no cumple el que tú puedas comprar esos materiales, ¿no? Pero yo creo que una vez que se les da, nosotros la experiencia que tenemos, llevamos ya 2 o 3 investigaciones que nos han servido para dotar a niños de material. Los padres, una vez que han entrado y han visto que eso a los niños les vale, incluso los que no son muy adictos al tema, han entrado, han venido, han pedido y se han formado. Pero, claro, si no hay necesidad, es lo que decíamos antes, como hay necesidad, incluso de los padres, tampoco entran. Porque si no lo ves bien, no lo tienes allí y encima eso te repele un poco el tema, la verdad es que no se tiene. Ahora, una vez que se entra, la experiencia nuestra es que los padres han formado, han ido a cursos de software, que no tenía que ver nada, pues de aprender Word, aprender Excel, aprender no sé cuánto. Sí, cómo utilizarlo. Para poder utilizarlo con su hijo. Lo que pasa es que sí que es verdad que de alguna manera las nuevas tecnologías, todo lo que son gadgets y aplicaciones que se pueden utilizar, siempre lo tenemos asociado a un coste económico. Y la discapacidad, desgraciadamente, en muchas ocasiones está... hay muchas cosas. En el caso de la discapacidad auditiva, pues está el implante con sus reparaciones, el coste de pilas. Entonces, que es ir sumando. Es verdad que hay muchos recursos que son gratuitos, que en eso sí que hemos ganado, sí. Incluso a nivel operativo, pues está Linux, que no supone un coste adicional, pero en principio la gente sí que suele pensar, ¿esto cuánto me va a costar? ¿Esto va a ser caro o no va a ser caro? Pero sí que es verdad que cuando le ven la utilidad, ven la aplicación en el trabajo. Nosotros, por ejemplo, se trabaja mucho con las familias entran a ver el trabajo que se hace con los niños, y cuando ven que verdaderamente una finalidad y da resultados, pues sí que lo incorporan con facilidad. En nuestro caso, por lo que conozco, las familias son más como el solucionador de la accesibilidad. O sea, un estudiante no puede hacer determinada cosa en el campus virtual y al final es un familiar que llega y le da el clic al botón que hay que darle porque el JAWS no encuentra, o el estudiante no encuentra el botón con el JAWS. Entonces, en ese sentido las familias son digamos, como es el recurso de emergencia, que igual no saben utilizar el JAWS, pero ayudan al estudiante a solucionar un problema que tienen con su producto de apoyo. Entonces, yo creo que en nuestro caso va más por ahí la ayuda que hacen las familias. Pero bueno, yo creo que hay veces también que el estudiante tiene un conocimiento de la tecnología muchísimo mayor, incluso mayor que el que podemos tener nosotros, porque mi conocimiento de JAWS es reducido y hay veces que el estudiante dice, no, es que no encuentro no sé qué, y tú pruebas y dices, pues yo tampoco lo encuentro, si no lo encontramos ninguno de los dos, es que esto no funciona. Entonces, pues eso, que hay veces que el conocimiento que tiene el propio usuario de los productos de apoyo es mayor incluso que las personas que le apoyan. En nuestro caso es que ya son muy mayores, es decir, los alumnos del MBA en general incluso están bastante dotados tecnológicamente, a ver, me refiero a sus smartphones, en este caso su portátil, su tablet. En ese sentido ya han vivido todo el proceso de adaptación. Ya vienen entonces, con los accesorios. Con todo puesto. Ellos ya vienen todos con todo completo en ese sentido, y sí que se manejan bastante bien. Es lo que te decía, más veces tenemos a lo mejor un problema de cambio de herramienta, pues porque, por ejemplo, como personas a veces con discapacidad auditiva, que le pides que se ponga el equipo FM y no se lo quiere poner porque prefiere leer los labios, que no es, o sea, evidentemente es una... Por ejemplo, cuando nosotros hablamos, tenemos cosas con ellos y tal, yo como profesora me he tenido que acostumbrar cuando tengo alumno con discapacidad auditiva a no moverme, yo no me sé estar quieta en clase. O sea, soy de verdad un vale ruso, ¿vale? Porque no me puedo estar quieta. Te tienes que estar quieta, vocalizar un poco más sin que resulte exagerado, pero en el resto de los aspectos ellos te dan mil vueltas y te ayudan muchísimo. Y vienen muy preparados para estas cosas. Han nacido con ello. Yo creo que además se debe de preguntar a ellos cuál es la herramienta que más se les ajusta, con cuál se sienten más cómodos.
dentro de que sí que de alguna manera hay que fomentarles su utilización y que sepan apreciar los beneficios que tiene, porque por ejemplo sí que es verdad que sucede mucho con los equipos de FM en la discapacidad auditiva, que hay un momento, nosotros en el cole, en la adolescencia, que esto de sentirte diferente, llevar algo colgando, aunque luego se cuelgan el MP3 y todas esas cosas, pero bueno, no se ve igual, ¿no? Pues porque de alguna manera ellos sienten que están excesivamente además vinculados con el profe, cosa que tampoco apetece nada en esa edad. Y bueno, pues tienes que realmente hacer un trabajo con ellos y hacerles ver el beneficio que eso les proporciona, porque van a sacar mucho más rendimiento del aula, van a tener que realizar menos trabajo fuera del aula, toda una serie de beneficios, vamos. Actualmente en la educación, entonces, ¿qué peso, si tuvierais que darle un peso a las TIC en la impartición de materias? ¿Os atreveríais a decir qué papel ocupan las TIC? Más que nada por dimensionar. Hace unos años era todo papel, ahora hay papel, documentos electrónicos. ¿Estáis viendo el peso que está ocupando la parte electrónica hoy en día? Son el elemento, vamos a ver, incluso digo, en clase normal, de hace pues 4 años para acá, como mucho, por ejemplo, quizá yo te hablo más universitarios porque me pillan más mayores, pero vienen con el ordenador a clase, el uso del papel cada vez es más reducido, el acceso a la información, diríais por ejemplo vienen a clase con su tablet o con su ordenador. Yo creo que casi todas las universidades tenemos una plataforma donde tenemos colgada la documentación, con lo cual muchas veces el alumno directamente lo que hace es que esa documentación la puede bajar y puede, si lleva el ordenador, introducir directamente los cambios. Con el ordenador tú haces un trabajo, o sea, los trabajos es muy raro que se entreguen en papel. Si utilizas la plataforma virtual, o bien te lo suben a través de plataforma o te lo mandan por correo electrónico. Con lo cual, como herramienta, por lo menos en niveles, en este caso superiores, me refiero de universitarios, yo te diría que como herramienta ha pasado a ser la indispensable, con la que trabajamos todos. Yo ya no sé lo que es ir cargada a clase con papeles, y se me ha olvidado, gracias a Dios, lo de pedir las fotocopias con tiempo. Porque que eso era otra historia, porque tú ahora mismo lo subes a tal, cuelgas el link, no sé qué, y es todo mucho más automático. Y yo creo que a eso los profesores, sobre todo, nos hemos acostumbrado bastante rápido porque nos ha liberado bastante de problemas. Sí. Yo creo que se apreciará un poco más en la universidad. Sí, en la universidad mucho. En colegios en edades tempranas sí que es verdad que está siendo una herramienta extraordinariamente motivadora, que te hace accesibles las cosas, pero por la motivación que tienen los alumnos por el aprendizaje. Pero en edades tempranas todavía es muy importante la interacción directa con los compañeros, con el profe, hay unas bases que asentar, entonces no tiene un peso tan grande. Sí que se utiliza como recurso en un momento dado de la clase, pero no acapara tanto tiempo de la clase. Sí que se utiliza la combinación de varias, pero en exclusiva, por ejemplo, las pizarras digitales, que eso es algo, cuando vienen las familias, ¿tenéis pizarras digitales? Es como si uno no tuviese enchufes. Pues bueno, sí hay pizarras digitales, pero evidentemente no la estás utilizando al 100% del horario lectivo, sino que se combina con otro tipo de herramientas y de estrategias. Sí, bueno, a nivel de discapacitados visuales, sobre todo los más pequeños, la verdad es que yo diría no, son casi imprescindibles. Sí. Nosotros trabajamos con herramientas que no son el JAWS, con los chavales más pequeños no son el JAWS ni cosas de estas, sino que trabajamos normalmente con objetos, se trabaja con relieves, entonces trabajamos con las tabletas digitalizadoras, trabajamos con pantallas táctiles, sobre todo el braille, para la cuestión de lectura de braille en programas interactivos que pueden manejar con tabletas digitalizadoras. Y hombre, no te iba a decir imprescindible, pero sí hace que sea una herramienta de inclusión muy potente, pero mucho, porque puede jugar con el mismo juego que su compañero, puede hacer prácticamente lo mismo. Cuando llegan de lunes o de clase o de casa al colegio, hablan los chavales los pequeñajos, tú lo ves, no, pues calla con no sé qué, con no sé cuánto, y estuve con él. Pueden hablar de lo mismo, ¿entiendes? Ya no es una cosa que va ahí. Y luego otra cosa que es la participación en el aula, que es importante. Hasta ahora, pues a nivel de discapacidad en general, y en ciegos sobre todo,
pues había un acuerdo tácito entre el maestro y el alumno. Claro. Yo no te saco a la pizarra y tú te callas y no dices nada. Sí, O sea, sí, mejor sí. no hacemos los trabajos, Sí. ¿no? Porque tal. Y sin embargo ahora ya no, ahora ya eso se ha acabado. Ahora el chaval ciego puede explicar el teorema de Pitágoras en su pupitre, con su tableta digitalizadora, explicando y tal, puede hacer sus gráficas y se está viendo en la pantalla. En la pantalla. Bien. Y el maestro está explicando y el chaval tiene su gráfico delante y está siguiendo. Con lo cual es uno más y ya el conocimiento no es como el de los soldados que se le supone, sino que ya es real. Sí. Y eso hace que en principio entre comillas, molesto para el alumno porque tiene que estudiar todos los días. Como no salgo a la pizarra no estudio, pero se siente dentro del aula. Claro, Eso ha valido sí. para que sea un elemento de inclusión tremendo. Aparte de que es una herramienta sin la cual es muy complicado llevar. Para el ciego, como no tenga unas herramientas a su alrededor, es muy complicado. Y de hecho, los chavales que no están trabajando con herramientas, con ordenadores o herramientas digitales, pues van perdiendo cosas. O sea, notas que bueno, pues no es la misma forma de trabajo en el aula, siguen otro nivel, o sea, les hace la herramienta, les sirve para sentarse dentro del aula y con los conocimientos poder Les acceder a lo que normaliza quieran. con respecto a sus Él compañeros. puede recuperar la Sí. documentación cuando quiere, cosa que antes no, antes tenía que preguntar, pedir, llamar al profesor itinerante, oye, los apuntos, me los traes, a ver si tiene, mientras que ya puede ser su propio editor, o sea, eso es muy importante, es una herramienta de inclusión tremenda. Pero vamos, incluso a nivel de los más pequeñajos. Entonces ahora estamos trabajando con objetos, y haciendo experimentos todavía con esto de aproximación de radiofrecuencia, y es alucinante, ¿no? Claro, ya no es lo mismo que alguien te diga que está bien a que tú lo ratifiques. El propio feedback, que al ciego total, pues hay muchas veces que el propio chaval llega y escribe, yo me acuerdo de verlos en la máquina Perkin escribir, a ver, pon tal, ponía una palabra, ¿no? Y llegaba el maestro por detrás y decía, bueno, casi. Y le decía, muy bien, pero el niño sabía que lo había dicho mal y decía, joder, muy bien, que te me lo dice para callar. Que sea él el que lo pueda comprobar y que sea él el que pueda ver todo eso. Eso es muy importante a la hora de la inclusión. Sí, porque forman parte activa del aprendizaje, de todo el proceso que se está produciendo dentro del aula. No es que, bueno, luego aparte ya lo veremos contigo. Porque... Esa es la historia, el apartarse, el ver. Por eso no te gusta dejar cuando decimos, habría que hacer algo específico, específico, vamos a ver para qué. Si es muy terapéutico, sí, lógicamente, para el dolor de tal, exacto, es una medicina. Ahora, vamos a hacer lo menos específico precisamente para que sea accesible, o sea, que tampoco es... Sí, en nuestro caso es que todo es tecnología, salvo los libros que puede haber de la asignatura, está el campus virtual donde el profesor cuelga los materiales, están los foros que el estudiante y el profesor hablan, o incluso los mismos estudiantes, y ahora he empezado a ver videoclases y tutorías online. Entonces puede haber una videoclase que es el profesor contando una materia y eso se publica, y también tutorías online que puede ser que, o sea, hay varias modalidades, puede ser que el tutor graba un vídeo y lo publica, o que puede haber una tutoría en un centro asociado y que se emite al mismo tiempo a otros centros asociados que no tienen tutor de esa asignatura. Entonces todo eso supone una cantidad de, digamos, retos de accesibilidad, de cómo haces subtitulado en tiempo real de una clase, que además puede ser una clase de química. Entonces vas añadiendo cosas que, digamos, pueden poner barreras, que o sea, facilitan mucho a personas que igual no pueden salir de su casa y pueden estar asistiendo a la clase. Pero por otro lado hay otras personas que igual no pueden acceder al contenido, entonces hay que subtitularlo, transcribirlo luego a posteriori porque son en tiempo real, otras que son en diferido, si te enteras antes puedes transcribirlas o subtitularlas, pero digamos que la tecnología también avanza muy rápido y hay veces que no te da tiempo a prever las situaciones, o sea que también los formatos y todo avanzan a una velocidad que igual sale el HTML5 o el Presenter o el no sé qué, y cuando a ti ya te llega el primer problema dices, ¡buah! Tengo que ponerme ahora a toda velocidad a ver cómo funciona este programa, a ver cómo meterle el subtitulado. Entonces es como un avance muy grande, pero por otro te supone retos y muchos problemas. Entonces, bueno, al nivel nuestro ya la verdad es que todo es tecnología. Entonces, pues
Ya te digo que ¿Y notáis ahí diferencias en función del tipo de discapacidades? O sea, por lo que nos comentaba Julián, realmente para las personas con discapacidad visual, las herramientas de contar con ellas son fundamentales para acceder a los contenidos, ¿no? Fundamentales. ¿Notáis vosotros en otras discapacidades, bueno, esto es seguro, por así, sí, en otras discapacidades, ¿qué es lo que más echan en falta? ¿O dónde están los mayores retos? Yo creo que los mayores problemas son estudiantes con discapacidad visual auditiva, porque es la mayor problemática, porque si alguien va en silla de ruedas o lo que sea, probablemente pueda acceder al aula y pueda estar en el aula, pero... ¿Y de manipulación? Y de manipulación, sí, porque probablemente, por ejemplo, estuvimos haciendo un proyecto sobre las aulas estas, bueno, son las aulas AVIP, que hay un tutor con unos estudiantes en un aula y en otro aula, por una pizarra digital y un cañón, se retransmite la clase. Entonces eso tiene unos mandos específicos del mando del cañón, del ordenador, de la pizarra. Entonces estuve estudiando si esos mandos se podían utilizar por todas las personas. Entonces luego, o sea, los estudiantes no suelen ser los que manejen estos mandos, son un profesor, o sea, un tutor. Y luego al nivel de manipulación las plataformas suelen estar bien a ese nivel de... Los botones son grandes y visibles, no hace falta una movilidad fina de si no te pones justo encima de esta esquina. O sea, a ese nivel yo creo que funciona todo bastante mejor. O sea, es más problemática por el lado de visual y auditivo. Estamos más acostumbrados a suprimir barreras físicas, arquitectónicas, de ese tipo. Es más fácil, es más... que otro tipo de discapacidades que son menos visibles. La sordera, por ejemplo, la discapacidad auditiva es poco visible. Ahora además con todo el avance, el implante coclear, la capacidad de audición funcional que tienen, la competencia lingüística que tienen, la hace, si quieres, más invisible todavía, porque uno les oye hablar, les ve expresarse y puede llegar a pensar que realmente tiene mayor competencia de la real. Entonces esos pequeños ajustes a veces dan lugar a que, bueno, pues no necesitas nada más, hablas bien, se te oye, tal. Sí, yo creo que también hay una cosa, digamos, la gran desconocida es lo de la accesibilidad intelectual, por llamarlo de alguna forma, o sea, lo de textos de lectura fácil, determinados materiales o normativas. O sea, nosotros tenemos el problema de la universidad, supongo que María también, hay unas normas de matrícula y unos textos ahí legales que a veces tú mismo dices, a ver, este párrafo, ¿qué me está diciendo? Sí. Y tienes que ponerte a interpretar pero si ha entregado no sé qué y tiene tanto. Entonces, yo creo que lo que está menos trabajado es ese ámbito de accesibilidad, digamos, intelectual, no sé muy bien si se llamaba así, que también hace poco salió una guía para adaptar materiales a lectura fácil. Entonces, también yo creo que ese es otro reto de tratar de que las cosas, que yo creo que alguien lo decía antes, que explicarlas de una forma sencilla, que hay veces que tratas de poner un texto súper sesudo y estás haciendo una barrera, no solo para alguien que tenga alguna discapacidad intelectual, sino alguien que tenga discapacidad auditiva que igual no conoce todas las palabras. Entonces, digamos que también hay que tratar de ver ese ámbito de la lectura fácil, que también el problema es que en accesibilidad web o en otros ámbitos hay un comprobador automático que tú le das ahí un botón y te dice si está bien o mal, pero no hay nada, ninguna herramienta que te diga, o sea, es que, claro, tienes que leerlo tú, decir, yo creo que está bien, pasárselo a otra persona, decir, ¿tú crees que se entiende? O hay que... Entonces, bueno, hay muchos otros ámbitos que no son los habituales, que queda, yo creo, mucho trabajo por hacer todavía. Y ya que hablas incluso de herramientas de adaptación, también temas de adaptación de tiempos. Es decir, hay un tema, nosotras por lo menos, y cuando hablamos nosotros del equipo del MBA, que somos chicas, hemos tardado en encontrar, a lo mejor porque no lo teníamos muy a mano, una cosa tan simple y tan habitual en la docencia como una tabla más o menos de adaptación, por ejemplo, para hacer pruebas o exámenes. Sí. Y nos hemos remontado, gracias a Dios, a una cosa de unos de funcionarios que establece una serie de... Pero, digo, que a lo mejor no lo hemos... Entonces dices, bueno, vamos a ver. Si estamos intentando mejorar todo lo que es el aprendizaje del alumno y evidentemente que puedan aprender más cosas y que puedan incorporarse a la hora también de ellos
reportar, es decir, a la hora de evaluar en este caso sus competencias, también tendremos que trabajar en una herramienta que permita en este caso adaptar tiempos, porque, ejemplo absurdo, prueba de inglés. Prueba de inglés autocontrolada por el ordenador de 30 minutos para todo el mundo. A ver, pues a lo mejor tiene que haber una posibilidad de que y eso a lo mejor pues con una serie de parámetros puedas ajustar, que nunca va a ser súper fino, lo sabemos, pero puedas ajustar de manera que no te dejes llevar de la buena voluntad, de tu saber y entender, porque en definitiva yo creo que todo es lo que nos preocupa, es que todas estas herramientas nos ayudan a que en el futuro todos nuestros chicos estén integrados en el mundo profesional y en la vida. No hay mayor alegría que cuando nuestros chicos del MBA están trabajando en una empresa, desarrollando su actividad, etcétera, etcétera. Los previos como la evaluación, que es fatal, que suena muy mal porque parece que los previos somos muy suspendedores. Pues no, pero es que hay que evaluar los conocimientos que adaptamos y hay que también ver herramientas de adaptación de tiempo. Sí, a nosotros una de las principales tareas de UNIDIS es, digamos, gestionar las adaptaciones que necesitan los estudiantes. O sea, un estudiante al hacer su matrícula dice que tiene tales necesidades, pues más tiempo a la hora de hacer un examen, el examen en formato electrónico porque va a usar JAWS, bueno, todo lo que necesite. Y nosotros eso se lo comunicamos a los profesores después de una evaluación, que hay un departamento específico de UNIDIS que habla con los estudiantes, ven sus necesidades, cómo es el examen. Entonces, eso es otra parte súper importante de toda la educación, porque si tienen los materiales y puede acceder perfectamente al material, al libro con JAWS, pero luego el examen no lo puede realizar en una condición de igualdad al resto de estudiantes, pues no estar rompiendo, digamos, la cadena. Y luego el problema es también que a la hora de hacer un examen hay veces que muchos profesores nos preguntan, pues van a poner una tabla de datos de un balance, como decías tú, y dices, ¿cómo transformo esto para que el estudiante pueda contestar a la pregunta? Entonces, digamos que hay que ver también la accesibilidad de cómo evaluar las competencias de los estudiantes. O sea, no es solo decir, publico los libros y como ya tiene el libro, pues ya se lo podrá estudiar. Entonces, si luego la evaluación no está tan bien adaptada a esas necesidades, es complejo, digamos, que el estudiante pueda aprobar la asignatura. Claro. Yo creo que en cualquier caso, como existe un montón de normativa, que ya lo hemos visto, sí, que la verdad es que contempla muchísimos y múltiples aspectos en cuanto a accesibilidad, lo que sí que es que uno tiene que saber qué es lo que es un derecho y lo que no puede estar en ningún caso es a expensas de la voluntad del que lo quiere aplicar. Si está la normativa, habrá que aplicarla. Eso vamos que... Hay problemas con la normativa. Yo antes, cuando decía Sí. lo del listado famoso de los funcionarios, en el cual estuve presente, hice mi protesta correspondiente y nos negamos a esa lista que había por ahí suelta fácilmente, porque él puede decir ciego total el doble de tiempo. Sí. Bueno, ciego total el doble de tiempo, ¿para qué? Efectivamente. Para una cosa de literatura, para interpretar un mapa, para matemáticas, para química, usted sabe lectura. ¿Y si el ciego total es diabético y no tiene sensibilidad en los dedos y no puede leer rápido el braille? O sea, entonces es muy complicado, lo que tú decías. Hay que adaptar la evaluación y ese es el individuo. El profesor tiene que encargarse de ver qué individuo tiene en el aula y saber qué velocidad le tiene que dar y qué posibilidad de evaluación tiene. Es otra parte más de la evaluación. Hasta ahora el profesor escogía los papeles, un examen, tipo test o una serie de preguntas, las soltaba y ya dio buenas. Cada vez más los exámenes se van siendo más complejos, porque se requiere mayor calidad, se requiere aproximarse más al conocimiento de que tiene real, etc. Otra parte más es eso, de saber qué alumnos tienes y cómo tienen que hacer el examen, y ahí viene el tiempo, la forma, que está en ley. El IRMI dice que se adaptará en todas las oposiciones, examen, sí, en tiempo y forma. O sea, lo mismo da. Entonces, por las tablas, pues tendrás que hacer una gráfica en relieve para que la persona ciega la veas, tendrás que hacer una descripción, tendrás que tal. Pero yo creo que es el individuo, o sea, tampoco las pautas y las normas, ahí me da mucho miedo, sí, porque siempre nos falta una. Sí. Cuando le dices, anda, mira, y dices, pues habría que hacer otra, sí, de... pero no... Yo estoy metido en los comités esos de ENOR, de accesibilidad y tal, y ya llevamos 16, y la verdad es que se complica mucho, para que luego no se cumplan.
Entonces, contra más normantes antes el tema del sentido común. Sí, es así, evaluación para un examen. El sentido común del maestro, o sea, ¿qué problema tiene? Lectura en braille, no sé qué, pues mira, ¿cuánto lee más o menos? Ya lo veo la velocidad. Si tiene que escribir 3 folios, pues no lee de 2 minutos. Mira a ver cuánto cabe en 3 folios y darle un tiempo aproximado para que escriba esos 3 folios y tal. O sea, eso además, realmente la normalización, el que estén verdaderamente inmersos en un aula o en la sociedad, pasa por atender a esas necesidades. Que lo pueda hacer en condiciones óptimas. Sí. Y la norma, intentar afinarla, intentar afinarla al tiempo de eso de, si eres tal, hay una tabla que dice que es X tiempo, pues mire usted, comentábamos también a la llegada que en muchas ocasiones también lo que tenemos es pluridiscapacidad. Entonces, no puedes aplicar simplemente un recurso, sino que tienes que hacerlo en combinación con otros, que den una respuesta adecuada, efectivamente, a las necesidades de ese niño, que no es simplemente en nuestro cole. Tienen discapacidad auditiva, sí ya, pero muchos de ellos también tienen trastornos asociados, pueden tener déficit de atención, que hay multitud de... Sí, en nuestro caso se añade lo de la universidad a distancia, que los profesores de la sede central no conocen a los estudiantes, o sea que en un colegio tú tienes al niño ahí y tienes más interacción. En este caso, igual un curso, un profesor puede tener un estudiante ciego y al curso siguiente no tiene nadie, y al curso siguiente tiene 2 ciegos, alguien que tiene problemas de audición, o sea, que digamos la variabilidad es muchísimo mayor que en un colegio, creo yo. Entonces, también luego, a raíz de esto de la evaluación, nosotros también publicamos 2 guías, una para el profesorado y otra para los estudiantes, para que los estudiantes antes de matricularse puedan saber qué adaptaciones podemos hacer en la UNED, y a los profesores otra de cómo hacer esas adaptaciones, con sugerencias de a ver si tu examen los estudiantes deben hacerlo en 1h30, pues piensa en alguien que debería necesitar más tiempo, pues cómo modificar el examen para que lo pueda hacer en el mismo tiempo que los estudiantes. O lo mismo de que si no puedes adaptar una tabla, una gráfica, pues tratar de hacer esa pregunta de otra forma, que estás preguntando por ese mismo contenido, pero no tienes la barrera de la accesibilidad, claro. O sea, si tú estás preguntando por un balance de cómo hacer... no se me ocurre ahora, un balance de datos de entradas y salidas de ingresos y gastos, pues preguntar eso de otra forma, ¿no? De cómo se organiza una empresa al nivel de gestión. Pues... Sí, volvemos entonces a lo mismo de antes, de simplificar un poco la forma de comunicar. Entonces, con lo cual, por lo que estáis comentando, veo que aquí intervienen diferentes competencias, ¿no? Está la competencia tecnológica, o sea, el conocer qué posibilidades te ofrecen las tecnologías. Está la competencia, digamos, educativa, o no sé cómo llamarla, de lo que es el material educativo, de los contenidos, ¿no? Y luego está la competencia pedagógica, ¿no? Entonces están todas ellas un poco unidas, o sea, volvemos otra vez al tema de necesitamos el hacer las cosas sencillas, o sea, lo difícil, hacerlo sencillo, y yo creo que es en todos los ámbitos de la vida, en todos los ámbitos de la vida, con lo cual eso nos lleva a que yo creo que si todos tenemos el chip, y yo me lo aplico a mí misma, que soy muy de meterme en materia en los temas y profundizar, pero luego, claro, hay que simplificar y hay que extraer información, ¿no? Entonces, si todos intentamos de alguna manera ver cómo es más sencillo, sirve a todos. Antes comentaba Valentín el tema de que vosotros tenéis que adaptar el material, pero no sabéis qué alumnos os vais a encontrar. Algunas veces una persona ciega o no, pero entiendo que en los centros ordinarios ocurrirá lo mismo, con la integración en diferentes colegios, ¿no? Ahí conviven... Más o menos. En el caso de la discapacidad visual, como hay todos los chavales, todos los alumnos tienen un profesor de referencia que les atiende de forma continua. Entonces es el que soluciona todo ese tipo de cosas, porque es el que apoya al profesor, es el que va a poner el examen, le dice, mira, voy a poner este examen,
cómo se le hago para el chaval. Entonces el profesor es el que le da las pautas necesarias, o le hace la adaptación, o le dice cómo tiene que hacer la adaptación de ese tipo de materiales. O sea, eso se lo encuentran menos, porque sí es conocido, no pasa como en Nonez, puede ser desconocido el individuo porque está en su pueblo y a Dios buena. Claro, aquí tiene un profesor que está bastante bien. Claro, y el problema es que el estudiante probablemente conoce al tutor del centro, pero el profesor de la asignatura está en la sede central, que está en Madrid, y tiene contacto por los foros, y el profesor de la sede central es el que pone el examen. Entonces, digamos, el profesor se entera de que tiene un estudiante con discapacidad cuando nosotros le mandamos un listado diciendo necesitas hacer un examen en braille. Entonces, digamos que si el estudiante no le ha escrito o lo ha dicho públicamente en el foro o algo así, el profesor no tiene por qué enterarse de que tiene estudiantes con discapacidad en su asignatura. Entonces, puede publicar los contenidos, y si el estudiante no le dice nada o se pone en contacto con nosotros porque tiene algún problema con los contenidos, el profesor probablemente no se entere de que tiene estudiantes con discapacidad. O sea, vosotros cuando se matriculan los alumnos, entiendo que indicáis qué necesidades específicas. Claro, sí, hay varios casos. ¿No? Sí, en función de, bueno, hay dos casos. Es si pide la exención de la matrícula, simplemente, o sea, tiene que aportar el grado, pero se le aporta el negociado de la facultad, que es los que gestiona la matrícula, que nosotros no tenemos nada que ver. Y luego si tiene necesidad de adaptaciones, ahí sí que le pedimos el grado y el tipo, y le pedimos más documentación para saber cuál es la discapacidad exactamente. Y ahí ya sí que nosotros sí que tenemos toda la información, pero claro, esa información en detalle a los profesores no se les envía. Por también pues protección de datos, que no, o sea, se le puede decir qué necesidad tiene el estudiante de cómo acceder a los materiales, porque pues eso, hacer un examen en braille, pero poco más. Entonces, digamos, nosotros como UNIDIS sí que tenemos probablemente toda la información de los que nos han solicitado cosas, porque de esos 7.000, en realidad que nos hayan solicitado cosas, creo que este año son unos 1.000 y pico. Entonces, de los otros 6.000, hay personas que no sabemos qué necesidades pueden tener, o igual no tienen ninguna y simplemente se han matriculado con la exención de precios públicos y no tienen ninguna necesidad. Entonces, digamos que... se adaptan a lo que las herramientas de por sí ya se les facilitan, claro, ¿no? dicen, mira, yo tengo tal déficit visual, pero no tengo problemas en acceder al examen ni a los materiales. Entonces, digamos que solo recurren a nosotros cuando la necesidad les bloquea a seguir estudiando. Claro. En el caso de los colegios yo creo que es un poco más fácil, porque los alumnos tenemos más información de ellos, acceden al centro con un dictamen de escolarización, con un informe psicopedagógico que de alguna manera ya ha evaluado las necesidades que tiene, y luego sí que es verdad que se hace muy especial ese trabajo conjunto, muy en colaboración entre los especialistas en audición y lenguaje y el profesor tutor que está en el aula. Es un trabajo combinado y muy del día a día, de irse informando, viendo nuevas posibilidades que se puedan aplicar. Nos comentan a través de las redes que Magnéticos indica que tendrá que hablarse de Apple y iPad en los colegios. Este gran tema, no sé, yo os lanzo las 3 preguntas y las vamos sacando. También nos comentan, las editoriales ponen problemas para crear contenidos accesibles. ¿Qué opináis vosotros sobre este tema? El Centro Leceo nos indica que algunos profesores hacen de cuello de botella, las soluciones tienen que ser fáciles de integrar y piden que demos casos de usos, que esos debe ser que hay personal, profesores que nos están y alumnos diciendo casos prácticos. Sí, yo con lo de las editoriales sí que tenemos bastantes problemas, porque digamos que el estudiante se matricula y hay una bibliografía obligatoria de la asignatura, entonces se compra el libro y hay veces que necesita el formato digital, entonces conseguir que la editorial te envíe el formato digital o se lo envíe al estudiante es un problema muy grande. Primero tienen miedo a que les pirateen los materiales, cuando te lo envían te lo mandan con tal cantidad de marcas de agua que no sé, que hay veces que el estudiante no puede leer el contenido porque justo han puesto una marca de agua debajo del texto, lo amplía al 200% y se le mezcla la marca de agua con el texto, y otras veces el propio contenido no es accesible. O sea,
que yo creo en una de las cuestiones que nos mandaste como Sí, para entrar claro. en debate, era que las empresas no conocen qué condiciones de accesibilidad tienen que hacer, y las propias herramientas de edición tienen esas herramientas, o sea, esas opciones. O sea, InDesign para maquetar un libro tiene todas las opciones de accesibilidad. El problema es que o no se saben, o está muy anclado también en los procesos de trabajo con el papel, y cambiar las formas de trabajo es muy costoso. Entonces, todo el tema de las editoriales yo creo que es una cosa bastante importante, porque también yo creo que están perdiendo una oportunidad de negocio, que también hace poco publicasteis vosotros un estudio al respecto de el volumen de negocio que puede suponer, pues, generar todo tu material accesible y que todo el mundo lo pueda leer. Entonces, no sé muy bien cuál es la solución, porque hay varios temas ahí. O sea, está el tema tecnológico de los conocimientos de quien edita los libros, y luego el tema de protección intelectual, piratería, o como quieras llamarlo, que te ponen tanto bloqueo del documento que los productos de apoyo no pueden acceder al contenido. Entonces, aunque la ley de protección intelectual dice que no puedes bloquear, o sea, que la contramedida no puede bloquear los productos de apoyo. Entonces, es como un problema muy enrevesado con demasiadas vertientes. Pero bueno, hay editoriales que al final sí te mandan el libro, el estudiante puede acceder más o menos, o se lo manda a la ONCE y la ONCE hace algo más con él, o lo transforma en DAISY. Entonces, bueno, pues es bastante problemático ese tema. Yo creo que el problema de las editoriales, yo creo que trasciende de la accesibilidad. Sí, sí. Se va a lo digital, si quieren entrar en lo digital, Claro. no quieren entrar en lo digital. Yo estuve en el último congreso del CCPC, que es de la Confederación de Centros de Enseñanza y tal. Estaba la ANELA, la Asociación de Libreros, Editoriales y tal, y la verdad es que la conclusión que saqué es que no están por la labor de hacer libros digitales. Y menos ¿Le falta accesibles. conocimiento? ¿Le falta conocimiento de accesibilidad? No, les falta conocimiento de accesibilidad. No, porque es muy sencillito lo que tienen, y tienen gente que sí sabe. Otra cosa, no todo A nosotros editoriales también nos ha trabajando. ocurrido. Pero cuando llega la hora de aprovechar recursos económicos, y yo entiendo que la cuenta de resultados de las empresas, lógicamente, también tiene su parte importante, eso no lo discuto, pero yo creo que el problema es más económico que de tema de accesibilidad. Es aprovechar recursos que ya se tienen, haciendo formatos de PDF de esos enriquecidos que llaman ahora, que es el mismo de antes, le pones una foto y un vídeo, y tengo un libro nuevo, y que lógicamente no van a perder el tiempo en hacerlo accesible, porque la cuenta de resultados no le va a dar, ¿entiendes? Pero vamos, yo creo que el conocimiento tienen, saber lo que tienen que hacer también lo tienen, pero les falta dar ese paso, o que les obliguen a dar ese paso. O sea, No, igual simplemente cambiar la metodología de trabajo, de si tú haces los libros así y añades un paso más que no te va a llevar más tiempo, que es añadir los títulos en tal formato, pues estás mejorando la accesibilidad y probablemente, o sea, no encareces el producto, porque es... No. Sí, mejoraría el producto, eso, se mejoraría el producto, lo que pasa es que hay que ponerse a hacerlo. Yo creo que yo no entiendo nada de editoriales, pero imagino que es más complicado para ellos que todo eso, por eso no dan el paso. Sí, porque desde luego inversión en soportes digitales, digamos, CDs, en presentaciones, sí hay. Lo único que ese soporte no está adaptado, no es accesible. Bueno, van apareciendo ya en educación, algunas, primaria, infantil en y primaria tal, empieza a sí que haber cosas y tal, y ya se va viendo cosas que son más o menos accesibles, ¿no? O sea, no es que sean accesibles totales, pero bueno, pero ya se va viendo algo y ya te alegra que que hable algo, que haya una locución, que haya un tal, mira, no llega al final, pero por lo menos a la mitad hemos llegado. Y ahí creéis que esos pasos que están dando, contenidos multimedia, ¿no? Contenidos multimedia como ayuda de soporte en el tema de educación. Esos pasos que están dando, las editoriales que vosotros conocéis y que... ¿Cómo veis la forma de enfocarlo? Es decir, de su grado de aceptación. O sea, ¿les veis que es algo que se están dando cuenta de que es útil para todos, de que si ese CD lo hacen de manera accesible, hacen que pueda ser más sencillo para todos los alumnos de la clase, ¿no? Desde luego están abiertos a cualquier tipo de
introducción que les puedas hacer con respecto a modificaciones. Mira, si pudieses hacer esto o cambiar esto por esto otro. Sí, lo que pasa que, bueno, al fin y al cabo sigue siendo una editorial, sigue siendo una empresa y todo ese proceso, todas esas indicaciones que se les da, tienen que pasar primero por un estudio imagino, de viabilidad económica, que digan, bueno, hasta cuántas personas van a tener que implicarse, a quién vamos a... Porque recursos que puedan soportar el poder hacer esas modificaciones, creo que sí que están al alcance. Yo también creo que es una cuestión de carácter económico, es decir, Sí. la cuota de mercado que le puede suponer ese tipo de libro o ese tipo de material es pequeña para la inversión que tienen que hacer, y a veces yo creo que tienen la sensación de que colaboran con el tema haciendo el libro en PDF y con cierta dificultad, porque el PDF es probablemente el formato que más se puede copiar, es decir, que también hay que tener en cuenta, y no con ello lo justifico y tampoco quiero entrar en polémica, bueno, pues que a veces los alumnos, bueno, pues ante un libro en PDF, pues pueden hacer un uso que no sea el debido de él, y yo creo que ahí es donde se genera todo el conflicto. Y yo creo que se nos olvida, y en eso pasa que soy empresariales, que las empresas tienen que ser económicamente rentables, pero también socialmente eficaces. Y la parte socialmente eficaz... También es verdad que estamos hablando de un sector como es el librero, que no está pasando probablemente por su mejor momento. ¿Vale? Todo esto yo creo que hay que ser bastante ecuánime, pero bueno, hay que tener en cuenta que la formación, la educación, desde las etapas más tiernas de la infancia hasta cuando uno es mayor, es un elemento que redunda en el beneficio de todos, y que bueno, pues hay que conjuntar. A lo mejor también alguna institución pública echar una manita y... Sí, pero ahora estamos ya viviendo la irrupción del e-book. Es verdad que el e-book todavía no todo el mundo lo usa, pero es cierto que se utiliza muchísimo ya como lectura, o sea, no como lectura a lo mejor de novelas o otro tipo de cosas, ¿no? En los periódicos está ocurriendo lo mismo, esa transición tecnológica que comentaba Julián, yo estoy de acuerdo, está ocurriendo y están viendo que eso está por ahí, Entonces, el tema de editoriales va muy unido a lo mismo, ¿no? Entonces, pero es lo que viene. Cómo hacerles ver que, y ahora nosotros somos unos convencidos de que las cosas se hacen si son útiles para todo el mundo, y las empresas actúan si realmente consideran que tienen una cuota de mercado ahí, ¿no?, potente. Pero cómo hacerles ver que esa adaptación, si estáis comentando que no es tan complicado y no es tampoco un tema de costes, por lo que comentáis, hay herramientas en el mercado que ya te permiten hacer un PDF accesible o convertir un CD multimedia en más accesible. ¿Cómo hacer para convencerles de que es por donde hay que ir? Y yo creo que ahí vosotros que estáis, además en ese sentido, creo que sois pioneros porque este tema de la accesibilidad es que hoy sois vosotros los que lo estáis realmente experimentando. Va a ser algo que en cuestión de 5 o 10 años va a ser para todo el mundo, porque aquí no estamos hablando ahora de los mayores, pero ¿qué ocurre con los mayores? ¿Qué ocurre con la universidad de mayores? ¿Qué ocurre cuando los que no hemos nacido con las tecnologías, pero nos hemos incorporado en las tecnologías cuando ya tenemos 30, 40 o 50 años, cuando seamos mayores y ya estén en nuestra vida de acceso al que tendrían que estar abiertas las editoriales, ¿no? Sí, o sea, yo creo que el beneficio de hacer unos materiales accesibles es beneficio para todos los clientes, digamos. O sea, que si ya cambias tu forma de trabajar para obtener esos contenidos, pues los contenidos van a tener más calidad, puedes llegar a más personas y yo creo también, por ejemplo, si tú subtitulas ahora mismo un vídeo en YouTube, subes un subtítulo, se puede traducir automáticamente a todos los idiomas que soporta YouTube, entonces puedes llegar todavía a muchísima más gente. Entonces, digamos que se amplía el volumen de impacto de tus contenidos. Luego, respecto a lo que decías de los materiales multimedia, por enlazarlo con lo de los iPads que preguntaban, sí, también os iba a volver a preguntar, pero si estamos hablando de esto. Yo creo que Apple tenía un editor que se llamaba eBook Author, que te permite crear unos contenidos multimedia digitales. Creo que, o sea, no lo he usado, pero creo que es bastante impresionante. Entonces, ya las herramientas de edición tienen tal potencia que es muy complicado
digamos, no hacer un contenido de una calidad muy grande. Entonces, yo creo que es simplemente cambiar la forma de trabajar, que no es incrementar con más programas, más coste, más no sé qué, simplemente, pues si tu flujo de trabajo es uno, pues evaluar cómo modificarlo para obtener una calidad mejor de los contenidos, simplemente, ¿no? Yo creo que a lo mejor un poco el error está en pensar que este tipo de aplicaciones que se utilizan para hacerlo más accesible lo hacen menos atractivo al resto de la población, como que es incompatible. Pues no, porque no es incompatible la accesibilidad, porque por lo menos exista eso, el tener un mismo recurso multimedia que estemos utilizando tenga la posibilidad, pues eso, de tener un TIC que lo haga accesible visualmente, o un TIC que lo haga accesible para una discapacidad auditiva o a una discapacidad motórica, en el caso de que haya que ser interactivo y pues que tienes que cumplir, pero que no lo hace más desagradable para el resto, todo lo contrario, porque bueno, volvemos un poco a la idea esa de que arrastras a un montón de gente que sin tener un certificado de discapacidad, pues empieza a verse, pues no ves tan bien, no oyes tan bien, no. Es que yo creo que hay una cosa que también es muy importante, alguna vez hemos hablado, es decir, una cosa es un colectivo determinado que tiene una discapacidad y por tanto un certificado del que hemos estado hablando de todo este tema. La segunda cuestión es, todos nos podemos romper una pierna y entonces decimos, ostras, y no hay rampa. ¿Cómo hago? Y todos en un momento determinado nos pueden operar de la vista, todos en un momento determinado podemos tener una otitis de caballo que no oigamos nada, es decir, toda esa serie de cosas, y luego es que la edad inexorable de no tener morirte, con lo cual pues mucho mejor cumplir años. Sí. Y es verdad, las universidades de mayores están creciendo de manera enorme, probablemente ahora mismo son las unidades más interesantes de las facultades y escuelas. Entonces, todo ese tipo de cosas hacen que a lo mejor no hay que centrarse en accesible para todos. Yo creo que es una cuestión de diseño, o sea, exacto. Es como tú accedes a un edificio y hay una escalera y una rampa, tengas problemas o no de movilidad, vas a ir por la rampa. Sí, o sea, no es una cuestión de y tú un día te rompes un brazo y si tu ordenador, por ejemplo, tiene reconocimiento de voz, de verdad que reconozca, y no que digas hola y entienda la vaca de al lado, evidentemente te va a facilitar la vida, porque te ha roto, o estás haciendo otra cosa, y no hay que pensar en una tal, y estás a la vez que estás haciendo no sé qué, organizando y diciendo al ordenador y le estás dictando lo que quieres que hagas. Es decir, creo que no es, la accesibilidad facilita la vida de todo el mundo. Le hace la vida más cómoda o más sencilla a ciertas personas, la facilita a todos. A todos. Volviendo a las preguntas que nos hacían, nos pedían que dicen que efectivamente que algunos profesores hacen de cuello de botella y que les gustaría soluciones fáciles de integrar, casos de uso. No sé si podríais, no tenemos ya mucho tiempo, pero algunas soluciones que puedan, para aquellos que nos estén oyendo, que estén con algún alumno que tienen, que les gustaría decir cómo puedo ayudarle, algo fácil de integrar, algo que en vuestra experiencia habéis dicho, pues si esto ha sido una tontería y la he incorporado y así ha facilitado la vida. Yo diría la más sencilla, que es recurrir a los expertos a que te den el asesoramiento. Yo creo que ahora mismo, tanto las entidades que están con discapacidad, trabajando en discapacidad, les pones un correo, les pones una llamada y te solucionan el problema de la accesibilidad de eso que quieres hacer. De hecho... Y porque claro, dan cosas muy concretas. Hombre, yo te diría, pues claro, pues que todo el mundo tenga línea braille, que todo el mundo tenga tal, que tal. Pero te van a decir que dónde sacan el dinero, ¿entiendes? Claro. Ahora, yo creo que a nivel de adaptación de materiales, que no es complicado, o sea, no, en el caso nuestro, por ejemplo, es hacer muchas veces poner un hilo en una lámina, el poner un gomet en no sé dónde, el hacer con 3 gomets, hacer una lámina en relieve para que pueda manejar, o sea, es más el miedo que da a enfrentarse a la discapacidad, sí. Que luego la realidad. Luego nosotros lo vemos a nivel de atención, eso es muy fácil. Con los chavales nuestros en 11, sí. Cuando entran en el principio chaval que les empieza a atender, pues posiblemente la atención del profesor específico que tienen, del referente, va para ir por el centro, pues a lo mejor va 2, 3 veces en semana. Al principio, porque el maestro está agobiado, porque el niño agobiado, porque la familia agobia, todo el mundo, y es lógico. Cuando pasa un tiempo ya va 2 veces por semana. Te puedo decir que gente de la
la ESO, gente de bachillerato, ya no te digo los universitarios, que también tienen su profesor de referencia, ya ni les llaman. ¿Por qué? Pues porque van aprendiendo, los del entorno aprenden y tal. O sea, pues te digo que no están... Yo la solución es esa, es que busquen apoyo en los expertos del tema, que hay asociaciones, entidades y tal, que no tienen ningún problema en asesorar, pero vamos, momentáneamente. Y luego en los colegios también, en la universidad también hay, pero en los colegios hay una figura que es el coordinador TIC, que yo creo que es pues esa persona que desde el equipo directivo, desde los centros, hay que animar y formar en cuanto a la búsqueda de este tipo de recursos y a cómo se aplican en ella. Las posibilidades que tienen nosotros, por ejemplo, con las pizarras digitales, ofrecen muchas posibilidades. Primero, es motivadora, que lo hemos dicho, permite anticipar, reforzar, ampliar contenidos, posibilita el trabajo de la memoria visual, de la memoria auditiva, es decir, se pueden trabajar tantas cosas con la discapacidad auditiva utilizando la pizarra digital que se le saca mucho partido. Eso sí, el coordinador TIC es una persona que tiene que estar continuamente, porque muchas veces encuentras cosas, no puedes esperar a hoy lo probamos en clase, sino que tienes que probarlo antes, tiene que haber alguien que chequee de alguna manera, porque si no, el caos que se te organiza en clase puede ser imponente, pero sí que de alguna manera esas búsquedas y ese checking, comprobarlo, contrastarlo con los profes, pues mira, a mí esta no me gusta porque los niños que tengo este año en clase no se ajustan tanto a sí, y los coordinadores TIC, ¿les veis que cuando les planteáis algún caso de una persona con discapacidad, ellos sí están ávidos, o sea, de receptivos, ¿no? Sí. A buscar soluciones, ¿no? Les cuesta igual, ¿no? Como a todos. Entrar a un chaval con una discapacidad y lleva unas herramientas que su sistema. Sí. Llega allí y hay chavales que tienen un ordenador en esto, hay otros que es un ordenador para todo el aula, o en grupos y tal, entonces tiene que incorporar el software, esa herramienta al propio sistema, y es el propio TIC el que lo hace. Y en el momento que se le dan unas cuantas explicaciones, normalmente no suele tener problemas ya para trabajar, incluso para asesorar al profesor lo que tiene que hacer con el niño y esas herramientas. Hombre, yo creo que a un TIC le das a elegir entre ponerse a cambiar ratones o buscar software educativo, ¿no? Y cacharrear y dices, no, perdona, me gusta mucho más esto. Sí. No, y luego también desdramatizar. Más agradecido. Primero siempre me acuerdo cuando empezamos la primera promoción en el año aproximadamente 2004, la primera promoción de MBA con la gente con discapacidad, los profes estaban aterrorizados. Aterrorizados, pero hasta con lo que iban a decir. Porque me acuerdo que te decían, pero no de broma, esto es muy en serio. ¿Cómo voy a decir, veis esto si tengo personas con discapacidad visual en clase? Es decir, se generan una serie de frenos por parte, yo creo, del docente y una serie de miedos, porque de alguna manera, bueno, se junta el querer ser políticamente correcto, el reto que te enfrentas, y entonces hacemos la reflexión, vamos a ver, a veces todos tenemos un alumno complicado en clase, que tarda en enterarse más de las cosas, y lo que hacemos es desarrollar recursos para adaptarnos a ellos. Bueno, pues esto es exactamente igual. Luego a nosotros, por ejemplo, una cosa que funciona en la universidad nuestra, tenemos además una unidad de trabajo social. La unidad de trabajo social, porque nuestra universidad tenía además el grado de trabajo social, bueno, pues está muy al cabo de la calle de todas estas cosas, con lo cual con el servicio de tecnologías hay un acuerdo permanente y sobre todo trabajo social se reúne mucho con los profes al principio y es además, en concreto la persona que lo lleva, quien a veces, aparte de 11, que hay fundación que nos echan la mano, se reúne con los chavales para saber qué necesidades pueden tener. Entonces, al final, sobre todo, aplicar lo que decíamos al principio, mucho sentido común, porque aparte de la herramienta, es decir, cuando te encuentras con el problema, oye, ¿podría haber una herramienta que me ayudase? Pero es, bueno, pues es un reto más en tu docencia, explicar algo a una persona que puede tener una cierta dificultad y ver cómo lo haces. Y ya que estamos muy a mitad de tiempo, pero querría brevemente, porque yo creo que eso sí que es una herramienta que puede utilizar muchas personas, esa guía de documentos electrónicos accesibles que la UNED ha publicado, que es para hacer accesibles PDFs, PowerPoint. Comenta brevemente, si puedes. Muchísimas gracias por sacarlo. Sí, la verdad es que lo hicimos con la idea de ayudar a los profesores a la hora de generar contenido. Entonces, cuando lo estuvimos haciendo, al final no sé si ha salido un documento demasiado complejo en detalle, porque vimos que
muchas cosas eran de uso de Word, o sea, de cómo poner un título, cómo poner no sé qué. Entonces quisimos hacer algo que, digamos, ayudase cuando no sabes nada de Word, ni de OpenOffice, ni de nada, pues hacerlo desde cero, digamos. Entonces pusimos las partes más importantes, porque hay otros documentos que quedaron fuera, pero vamos, Word, PDF y elementos multimedia, que es lo que se usa más. Y bueno, esperamos que ayude a crear más contenidos. Hay otras guías que también... Solamente comentar que también, Sí. además tenéis unas pautas de accesibilidad, como un Sí. checklist que puede Sí. el propio profesor Claro, hicimos... utilizar para claro, él mismo autocorregirse, ¿no? Sí, quisimos hacer como, digamos, la parte ardua de explicar todos los pasos para hacer un documento accesible y luego una hoja de comprobación de he puesto títulos en tal formato, sí, no, he puesto texto alternativo, sí, no. Entonces, digamos, esa parte del checklist yo creo que debería ser la entrada a la... cumple un criterio, buscar los pasos, digamos. Y bueno, yo creo que hay otras guías también de la Universidad de Lleida y bueno, Varias, sí, ¿no? sí, bueno, y otras Sí, universidades. mucho. Sí. Claro, eso, que hay mucha gente que publica todas sus guías en internet, o sea, por ejemplo, Lourdes Moreno de la Carlos III, bueno, hay gente, Olga Carreras, que tiene un blog también muy interesante. Entonces, esta otra guía de la Universidad de Lleida. Entonces, digamos que hay mucha documentación, muchas veces en algunas no encuentras tal opción, en otras sí está, y bueno, nosotros hemos querido hacer una cosa lo más genérica posible, principalmente era para ayudar a los profesores de la UNED, pero luego lo publicamos para que pueda acceder todo el mundo. De hecho está en Creative Commons, o sea que puede, si alguien quiere remezclarla, hacer otra edición, lo puede hacer. Ahora lo que sí hay también es en algunas herramientas de tratamiento de texto y tal, lo que siempre han incluido son las pautas de accesibilidad. Sí. De tal forma que cuando terminas, tú le das al botoncito y te dice, te falta el título, te falta no sé qué, has metido 32 y ya tienes que buscar las 32 para arreglar. Sí, pero a O sea, veces que las ayudas esas son un poco crípticas. Están que, empezando y Pero la que te verdad dice, son- hay un problema con los títulos. Y dices, vale, ¿y qué hago ahora? ¿Cuál es el problema? Claro, que dices, no hay texto alternativo. ¿Cómo Claro. se mete eso? No, No, ¿sabes? pero que empieza a haber cosas sí, que sí. antes no había, que ya le permiten a No, ver, por incluso- lo menos saber que eso que ha hecho no es accesible, Sí. de esto no es Sí, accesible. en la última versión de Word hay un... O sea, en el 2010 hay un comprobador de accesibilidad. Entonces, lo que pasa es que está oculto por ahí, que si no te dicen Tocan. dónde está la opción, no la Sí, Sí, encuentras. no es accesible El tampoco. problema es que la accesibilidad está oculta, Sí. pero en todo, en general. Por eso no sale, es que no es así. Donde Ya. tenía que estar, lo primero que tenía que estar es en cualquier cosa que se genera, tenía que algo y te ponen que está compuesto, pues tenía que poner una etiquetita que ponía grado de accesibilidad. Tú ya pones lo que quieras como empresario, de 0, 1, 2. Y eso No, pero- generaría ya, mira, Sí. que este tiene 1 y yo tengo 0. Puede ser un concepto más de operable por personas con tal necesidad. Sabes que es menos abstracto Sí, que pero el poner, uno, poner el una dos. clasificación Sí, sí. de forma que la gente sepa lo que hay ahí. Sí. Y eso no se quiere todavía, pero bueno. Bueno, pero iremos avanzando, ¿no? Bueno, habría otras preguntas, pero ya no hay tiempo, pero yo entiendo, se debe acordar también de los profesores ciegos. Entiendo que ahí es todo un tema, Que tiene cuando se toda habla la de razón, ¿no? accesibilidad, no se Accesibilidad habla tiene- solo del alumno, Sí. es el profesional, para cualquier caso, o sea, el profesional que va a una empresa, a un colegio, a clase, a una empresa a trabajar, requiere que esas herramientas y esos programas que hay también sean accesibles. Pero además en esto sí que muchas veces dicen, es que es un poco exagerado. Yo creo que la accesibilidad, sobre todo ya a esos niveles, es una necesidad total. O sea, no vale eso de, como pasa con los juegos de los niños, que la primera página es accesible, la segunda también, la tercera ya no. Claro, yo no me imagino en contabilidad una hoja de cálculo que no tenga el por ejemplo, y diga, total, tiene 22.000 funciones y le falta el por o el más. No tiene sentido, claro. ¿Quién compraría esa hoja de cálculo? Alguien, pues, a nivel laboral y sobre todo a nivel ya de profesional, en el caso de los maestros, un maestro que tiene que dar clase, que le tiene que enfrentar una herramienta para generar sus propios recursos, porque tampoco se los dan, y encima la herramienta es inaccesible, Es inaccesible. no pueden y tal,
es que es un examen, ellos te lo dicen, yo me examino todos los días, o sea, todos los días hago una oposición. Todos los días me levanto y digo, vamos a hacer la oposición de hoy. ¿Qué tengo que hacer? Madre mía, esto no puedo, esto no, oye, ayúdame, oye, tal. Y todo el mundo mirando a ver si lo haces bien. Sí. Entonces cuando dicen, mira, si es que vaya material prepara tal. Yo creo que, pensando un poco en el futuro y siendo también un poco optimistas, de que muchos centros esté trabajando la inclusión de esta manera, lo que va a generar también es que todas estas generaciones que va a salir fuera van a crecer ya con una sensibilidad. Quiero decir, que no es tan raro, ahora es como que tenemos que educar a la gente, le tenemos que decir que efectivamente eso existe, que hasta que no te pasa algo pues no eres muy consciente. Estos niños de alguna manera vamos a verlo de forma positiva, que ya han crecido en un entorno en el que este tipo de cosas son habituales y que de alguna manera cuando vayan a trabajar o cuando estén desarrollando su labor profesional, pues ya lo van a vivir de forma diferente. No va a ser como un requisito de, oye, acude al código 27 de no sé qué para aplicar el no sé cuánto, sino que es algo un poco más del día a día. Es algo, yo siempre pongo el mismo ejemplo, nuestros alumnos de infantil cuando vamos a hacer una visita o algo que te ponen la típica proyección de vídeo, y los pequeños cuando hacen la evaluación de la SAE dicen, sí, pero la película no tenía letritas. Es bueno, ¿qué significa? Ellos no saben leer, que era un poco... Pero ellos saben que cualquier material visual que se pone en el centro tiene que ir acompañado de... Eso, un paralelo es el tema también de respetar los semáforos, los niños pequeños, o el reciclar la... No, o sea, que es verdad, es cierto que hay... Yo el otro día lo oía, ¿no? Es decir, mi hijo dice, me está educando en educación ambiental, que yo no tengo ni idea, ¿no? Entonces, lo mismo, tienes toda la razón. Y además yo creo que los chicos, vamos a ver, las nuevas generaciones son más sensibles a estas cosas y dan hasta ejemplos de integración. Nosotros en el MBA siempre hay un caso que nos llama la atención a la entrada. Hacemos una especie de outdoor training, que los llevamos, como digo yo, al campo, a que hagan una serie de actividades, nunca les decimos las que son, para que vayan de sorpresa y tal. Y bueno, pues tengo una tirolina. Los primeros que se suelen tirar son los alumnos que vienen en este caso de fundación, pero me dices, hombre, es que, alguien puede decir, es que si no ven, sí, bueno, pero es que yo he visto tirarse a una persona que no tenía brazos, con lo cual, vale. Y sobre todo, el resto de sus compañeros lo ven con absoluta normalidad. Y entonces, primero es hacer reflexionar sobre su vida, que es muy importante, y segundo, creo que no tienen otra forma de verlo y creo que esa labor también es muy importante en la educación de todas nuestras nuevas generaciones. Desde luego no se plantea, cuidado, que no pueda hacerlo, sino cómo lo vas a hacer. Exacto. Que es diferente la actitud con la que te enfrentas. No, y preparan el material para ellos. Nosotros cuando hacemos chavales nos han dado pues estas aplicaciones de estas que hacen pues el JCLI, el PowerPoint y tal, para de chavales de 6, 7 años, donde ya el propio que lo ha hecho un alumno y lo ha presentado y le ha puesto la accesibilidad a un compañero, que son 4 tonterías, que es que le ha metido una voz detrás, o sea, que dice, pues ha aplicado para que el compañero que es ciego pues le vea, o la prepara una lámina con los 3 gomet que te digo y 2 rayas para que sepa lo que está explicando el otro. Y así aprenderán. Efectivamente. Pues con este mensaje optimista y que yo creo que todo nos tiene que animar a seguir adelante, si os parece, voy a resumir muy brevemente y si hay alguna cosilla la completáis, ¿no?, de lo que hemos estado hablando hoy, ¿no? En principio, bueno, se ha quedado que el tema de las herramientas, hablábamos del tema si las herramientas hoy en día ya vienen de serie con accesibilidad. Se comentaba que lo importante es usar las herramientas correctamente y si se usan correctamente la accesibilidad se incrementaría. Se comenta también que actualmente están conviviendo varias generaciones con diferentes niveles de competencia digital, lo cual ahí se están planteando diferentes retos. Se comentaba también la necesidad de que hay que exigir en el tema, aquellos que son los expertos en accesibilidad deben ser más proactivos y más exigentes, o sea, y ahí son los diferentes responsables que hay en el entorno educativo, son los que deberían de ser como la punta de lanza, ¿no?, para que esto se normalice con todos. Bueno, se hablaba del tema de la normalización, ¿no?, de que realmente las nuevas generaciones, como comentáis, son las que están haciendo, que ya lo ven como lo normal es que
ya incorporen los titulitos, como decía Clara, o bueno, que lo ven, o como comentaba Julián, ¿no? También para adaptación de material para personas con discapacidad visual, ¿no? Lo ven como algo normal y ellos lo hacen y de manera muy sencilla. Se comentaba el tema de la complejidad de las temáticas, cómo hacer accesibles la complejidad de las temáticas, ¿no? Hay algunas que son más sencillas, otras más complicadas, por ejemplo los contenidos científicos. Eso es un gran reto que hay, y esto iba unido también con el tema de la pedagogía, de intentar hacerlas, de transmitir de una manera más sencilla los contenidos. En cuanto a los contenidos, un gran reto que se comentaba es el tema de las editoriales, que hay barreras, bastantes barreras por ir superando. Comentaba, por ejemplo, Julián, el tema de que esto es un reto tecnológico que se están enfrentando, aparte del tema ya en sí de la accesibilidad, pero en contenidos multimedia comentabais que sí, que ya está habiendo algunas, ¿no? Algunas editoriales que están ya empezando a contemplar la accesibilidad desde el principio, pero bueno, eso es todo un reto que tenemos, los ebooks y todo esto, y por ahí va a ir el camino, y eso va enlazado también con el mundo de la educación de los mayores y de los que ahora vamos a ser mayores en el futuro, qué va a pasar con nosotros, que queremos seguir estudiando y aprendiendo. Y un tema que no ha salido, pero yo sí que cuando me estaba documentando, parece ser que la pedagogía plantea, no es aprender solo contenidos, sino aprender para la vida y aprender. O sea, la sociedad de la información obliga a que estés constantemente aprendiendo y reciclándote, ¿no? Por lo cual es para toda nuestra vida tenemos que estar formándonos, ¿no? Se hablaba del tema de la accesibilidad. Hay diferentes tipos. Bueno, con respecto a las familias, comentábamos el tema de cómo las familias son o no más o menos proactivas. Y ahí, por ejemplo, Julián comentaba que hay dos tipos de familias: los ciberfóbicos, es decir, que aquellos no quieren ni oír hablar de las tecnologías, y aquellos que son súper tecnológicos, ¿no? Pero comentabais, me parece que también los dos, que sois en los entornos en los cuales las familias más intervienen, que realmente una vez que lo conocen, las herramientas y tal, luego sin embargo sí que realmente rápidamente lo adoptan, ¿no? Y comentaba también Valentín que en ese sentido, a nivel universitario, los padres son los que muchas veces en las herramientas de ayuda ellos dan, a veces son los que a los hijos les ayudan en los temas de las consultas que tienen, ¿no? Las TIC, comentabais también que está siendo una herramienta motivadora para las edades tempranas y es un factor de inclusión muy importante, ¿no? que estáis percibiéndolo vosotros en las aulas, ¿no? Se comentaba, bueno, todo el mundo en concreto en la UNED y más en los entornos universitarios, el tema del campus virtual, foros, videoclases, tutorías online, esto que en la UNED está siendo ahora ya habitual, porque esa distancia, eso es algo que va a venir para todo, ¿no? Y se están integrando poco a poco en los diferentes ámbitos educativos. Muchas veces también comentabais que la tecnología avanza tan rápido que no da tiempo a realmente ir implantando las pautas de accesibilidad, o sea que vosotros mismos os estáis encontrando en el día a día cómo enfrentarte a ello. Y comentaba, por ejemplo, Julián, al nivel de profesores, que nos hacían la pregunta de ¿y qué pasa con los profesores que a su vez tienen una discapacidad, ¿no? Que también para ellos es un reto el día a día. Se presenta a un examen todos los días para poder impartir la asignatura, ¿no? También el tema de la evaluación de los contenidos. Ahí comentabais que en principio, según la ley, habría que adaptarlo en los tiempos y la forma, ¿no? Y eso es un gran reto en el cual se comentaba que es muy necesario la adaptación de los tiempos y también tampoco puede ser para todos, sino que tiene que ser personalizado en función de los diferentes alumnos. Esto nos lleva a una educación, como todo, que es centrada en el alumno, no centrada exclusivamente, ¿no?, en los contenidos y en la impartición de materias, ¿no? Bueno, también a nivel del tema de las editoriales se comentaba que hoy en día existen realmente herramientas posibles para poder hacer los contenidos accesibles, ¿no? Y muchas veces no es un tema de coste, sino es un tema de abrir un poquito más la visión y que vean que hay un mercado grande ahí por explotar, ¿no? Sobre
Un tema que también se comentó es que muchas veces con el tema de la accesibilidad y de la discapacidad en sí hay un miedo que presentan pues, los profesores o las familias, a cómo voy a enfrentarme a este tema, cómo, pero que luego cuando superan ese primer miedo ven que realmente muchas veces es fácil, ¿no? O bueno, fácil, no es tan complicado, ¿no? Sino que hay cosillas que se pueden ir solucionando. Hablabais del papel que tiene el coordinador TIC en los colegios, ¿no? Que es una figura que decís que la consideráis esencial, porque es al que tienen que acudir los profesores, los alumnos también, cuando tienen dudas, y además más teniendo en cuenta que esto avanza muy rápido, con lo cual tienen que estar ahí al día, ¿no? Comentaban también, nos hacían la pregunta de dónde acudir, qué soluciones fáciles para integrar, ¿no? Y se comentaba ahí, bueno, comentaba que quizá lo mejor es acudir a las asociaciones, a los expertos, ¿no? Todos decíais que realmente si acudís a las personas que están dedicadas a ello, como son los coordinadores TIC, las asociaciones de discapacidad, los colegios de inclusión, ellos están encantados de ayudaros a daros pautas, ¿no? Y bueno, también hablabais de la unidad de trabajo social, ¿no? O sea, comentáis que realmente, por lo que percibo, el tema de la inclusión de las TIC en las aulas no es exclusivamente un tema de herramientas, sino que también tiene que ver con que los propios alumnos, los profesores, todos y las familias lo veamos, nos pongamos en la piel del alumno, ¿no? Nos pongamos en la piel del alumno y se pueda ver realmente qué es lo que necesita. Se comentaba también que lo del sentido común, o sea, que la accesibilidad no puede ser accesibilidad para todos, sí o sí. Y un tema que comentabais también es que a veces se dedica mucho tiempo, muchos recursos a decir esto tiene que ser accesible para todos y sin embargo hay otras cosas que se están dejando, ¿no? Y entonces que hay que acudir a cuál es la casuística concreta a la que me enfrento e intentar solventarla, ¿no? Y se comentaba diferentes guías que existen ya a los que pueden acudir los profesores, ¿no? Y para ayudarles en esto, ¿no? Y bueno, y un mensaje optimista de que las nuevas generaciones realmente ya lo están incluyendo y que... Pero pues nada, quiero daros muchas gracias a todos por participar con nosotros, muy especialmente a vosotros por haber aceptado amablemente esta invitación. Quiero dar también las gracias a los que nos estén viendo a través de internet. Y bueno, y si hay más preguntas, pues nos las hacéis llegar y nosotros se las haremos llegar a los participantes. Luego también quiero dar gracias a los patronos, también a los intérpretes de signo, a los de subtitulación, a nuestros compañeros de CENTAC que están aquí transmitiendo y también tuiteando. Y bueno, pues eso, y animar a todo el mundo a que realmente aquí tenemos todo un campo muy grande, que se están haciendo muchas cosas y que realmente, bueno, vamos avanzando en ello. Muchas gracias a todos. A vosotros.